Estamos en otro episodio del Motor de Argentina y como siempre acompañados por Saiz Valiente y Burrich y compañía en la casa consignataria que está en todo el país. Rematan en ferias, en exposiciones, en cabañas, remates televisados por internet, ovinos, bovinos, quinos y otro tipo de cosas que todos conocemos. Y hoy hacemos un viaje más largo que los otros que hemos hecho, viajamos bastante tiempo, con frío porque nos vamos a la Patagonia a hablar con ella que es Pirén López Alanís. ¿Cómo estás, Pirén? Bienvenida al Motor de Argentina. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias por el espacio, por la convocatoria. Bueno, Pirén, vos sos bióloga y chacarera, pero bueno, no chacarera como conocemos los términos aquí en la provincia de Buenos Aires, pero eso nos vas a contar un poquito más adelante. Sos productora de flores. Somos productores de flores, sí. Nos enamoraron las flores, fue un camino de ida. Y sí, he visto las fotos y es una cosa, una hermosura que no se puede creer. ¿En qué región estás? Estamos en Cordillera, en la zona de Patagonia, en un pueblito que se llama Lago Puelo, que está en la provincia de Chubut. Y es bastante cerca del Bolsón, que es la provincia de Río Negro, así que es un poquito más conocido. Sería como a unos 130 y pico de kilómetros al sur de Bariloche estamos. Bien, sí, también es conocido turísticamente el nombre Lago Puelo. Yo no he tenido la Sí, suerte de sí, sí, viajar, pero bueno, de a poco bueno, ya se va haciendo más conocido. sí, sí. Bueno, contanos cómo es la zona y por qué elegiste o por qué te eligió quizás la actividad a vos de ser floricultora. La zona, la verdad que es muy bonita, tiene valles enmarcados en montañas y siempre en la zona hay lagos, ríos, todo tiene un poco como de esta historia glaciaria, ¿no? Esos valles en forma de U, de suelos muy ricos, pero bueno, con climas bastante diferentes al centro del país, con temporadas de cultivos muy cortas. Nuestro momento más apropiado quizá para lo que nosotros hacemos es desde septiembre, octubre hasta marzo, abril máximo, y medio que de mayo a septiembre es invierno, no tenemos otoño. El otoño es cortito y la primavera también es cortita, así que muy marcados por nosotros más por tema heladas, por tema nieve, lluvias y quizá no tanto problema como hay en otras partes del país con insectos y otro tipo de complejidades, ¿no? De lo agrícola. Pero bueno, es muy bonito, tiene sus desafíos, pero la verdad que se disfruta mucho y las unidades productivas, las chacritas, como le llamamos acá, son más pequeñas que en provincia de Buenos Aires o áreas, digamos, realmente de campo, por esto de que son sitios quebrados, eh, con muchos microambientes y que se fueron poblando mucho, también con desarrollo turístico, entonces se trabaja en pequeñas superficies y de manera muy intensiva. Y nosotros somos un ejemplo de ello, porque en realidad lo que es cultivo es menos de una hectárea lo nuestro, ¿no? Que capaz que para lo que es maíz, trigo Claro. o cualquier cultivo intensivo es un chiste, es lo de alrededor de la casa. Pero bueno, el trabajo así como intensivo es bastante característico acá de la zona. Se trabaja más con fruta fina, también bastante verdura agroecológica. Y nosotros, bueno, empezamos un poco con esto de la verdura también, porque mi esposo Simón es agricultor de toda la vida, técnico agrónomo, y cuando volvimos acá yo probé eso, que también estuvo muy interesante, pero me enamoré de las flores y bueno, ya después ahí me especialicé más en flores para semillas. Lo nuestro, el fuerte, es la producción sobre todo de flores para después obtener las semillas. Bien, bien. Entonces, vos lo conociste el mundo de las flores, digamos, y fuiste probando, lo fuiste Sí, incorporando a... en realidad yo soy bióloga y volvía de hacer mi posgrado, tuve una beca para hacer un posgrado en Bariloche y volvíamos a irnos acá, nos agarró justo la pandemia, pero ya habíamos decidido antes de saber que venía la pandemia volver acá. Y cuando volvimos empezamos a pensar algo productivo. Simón, mi esposo, hace máquinas agrícolas de pequeña escala y molinos harineros, así que es como inventor. Está desde el rubro, digamos, aportando desde ese lado a lo agrícola.
Y bueno, yo quería hacer algo viviendo en la chacra de levantar así como un pequeño proyecto productivo familiar. Y en realidad me entusiasmé haciendo canteros, como reflotando el jardín, porque ya habíamos vivido en la chacrita, Simón ya había plantado árboles, la casa ya estaba hecha. Nos habíamos ido por unos años nomás. Y cuando empecé con los canteros y a tratar de empezar a estudiar cómo queríamos replantear el jardín, a poner más plantas, me fui encontrando con el tema de que el estilo de jardinería que a mí me gustaba y del estilo de jardín que a mí me gustaba, no había tanto material, no había tantas semillas. Las que se conseguían en las agrícolas a veces vienen viejas de otros lados o son de otro estilo. Entonces yo dije, wow, acá está faltando, ¿no? Como a los que nos gusta jardinear y a los que nos gusta hacer el jardín más de ese estilo cottage garden inglés, falta buena calidad de semillas. Y yo justo como soy bióloga y había estado trabajando en semillas en mi trabajo de posgrado, tenía como esas herramientas así y dije, bueno, vamos a empezar a hacerlo a pequeña escala. Entonces primero trabajamos a escala de cantero esos primeros años que estuvimos más dedicados a la verdura y después me decidí a hacer un campo de flores ya a más escala y bueno, fue creciendo y se fueron dando cosas hermosas a partir de eso. Sí, sí, realmente no, yo te sigo por Instagram y te empecé a seguir nada más que porque vi las flores, o sea, es, Claro, es claro, algo claro. tan agradable de ver que, porque a mí me gustan las plantas, pero nunca me hago tiempo, la verdad. Así que no, directamente no lo intento porque ya sé que me voy a quedar a mitad de camino. Tenemos mucho problema de hormigas también en el campo. Sí, 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 Eh, sí. Gran parte de la catarsis de la zona de allá es qué hacer con las hormigas en los grupos de jardineros. sí, no, es tremendo. Han matado rosas de tanto que las comen. Entonces es como que ya algunas cosas ni las intento. Pero veía tus Claro. fotos y es como que te enamorás. Realmente tenés Sí. unas composiciones. No sé, ¿cómo elegís las plantas? Bueno, ¿O cómo nuestro elegiste? mayor enfoque en realidad es la diversidad de especies. Entonces yo venía un poco con esa idea, ¿no? Como bióloga y de apuntar a que el ecosistema nuestro sea resiliente en nuestro pequeño jardín, no tanto a partir del uso de agroquímicos y eso, porque nosotros hacemos todo orgánico, sino más bien como que sea un sistema biodiverso que más o menos se autorregule, Mm, se generen interacciones complejas entre sí y entre bueno, ellas, sí. sea lo más saludable posible. Y bueno, como a todos nos pasan, tenemos problemas, hay pulgones, hay cositas, pero en balance siempre hay especies que andan bien o hay problemas con heladas tardías y la idea es que esa biodiversidad ayude a que siempre, todos los años, algo se coseche. Y entonces la selección de especies son especies ornamentales para jardinería, con ciclos de vida algunos más cortitos que otros. Trabajamos mucho con especies anuales, que son esas especies que uno siembra, en una temporada se desarrollan y ahí ya la plantita muere y se perpetúa a través de las semillas, digamos. Entonces, bueno, esas son muchas de las que se usan en jardinería. Entonces trabajamos mucho con anuales y otro pequeño porcentaje, pero que igual está presente, plantas de ciclo de vida un poco más largo, bianuales y perennes. En general es porque más o menos andan bien en nuestra zona por afinidad, por la estética de la planta, ¿no? Y eso, por el potencial que tiene de uso en otros jardines. Entonces, en general siempre estamos creciendo el número de especies, pero llega un punto que el espacio es limitado y también es limitado el tiempo que lleva, ¿no? De manejo de cada una, porque cada una tiene sus mañas, como todo cultivo. Claro. Entonces, bueno, sí, la mayoría son especies o sea, para que más o menos dé bien el ciclo para colectar las semillas y que estén a la venta. Eso está bueno porque podemos vender en todo el país. Y, y algunas tienen doble propósito y hacemos flores de corte. Sobre todo este último tiempo nos entusiasmamos mucho con las flores para ramos. Entonces ahí parte de lo que cultivamos también se cosecha para entregar ramos a escala local acá en nuestra comarca. Claro, Y eso otra te iba a parte preguntar. pero en pequeña escala hacemos algo de flores secas que acá se dan muy bien. Las flores secas como las siempre vivas, el estatice, eh, el amobium, son todas plantitas que en los mercados siempre las flores secas son muy comunes y este clima templado frío les viene bien. Se dan muy bien acá. Te iba a preguntar Así que por las flores de corte, porque me imagino que habiendo tanto mercado turístico, eh,
debe haber una demanda para decoración, no sé, en hoteles o lugares así, o eventos, ¿no? De a poco se va estableciendo, pero sí como que un poco como como que nos falta un poco de cultura floral, capaz todavía. Así que como que irse profesionalizando y se va haciendo como junto con uno se va haciendo el mercado también, que la gente te conozca y sepa que está esa opción. Claro, Eh, quizás también pensando todo un, en que era caro, porque tenían que llevarla de otras provincias, ¿no? Capaz que sí, 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 por eso sí. no hay tanta, Sí, las tanta flores también apertura. tienen eso de como de arte efímero, ¿no? Entonces a veces el que compra le cuesta esa cosa de decir, uy, pero me voy a dar solo una semana y después ¿qué hago? Por eso es todo como un entendimiento cultural, el aprecio por los ramos florales frescos. Y como mucho entra por los ojos, creo que sí, como que es parte de que se vaya conociendo y que esto vas a un salón de té y había un ramito, entonces te gustó, es mucho así, ¿no? De boca en boca. Y Claro, eventos hay, pero no tenemos tanta cantidad de eventos grandes como tienen otros lugares como Bariloche. claro, En Bariloche hay muchas bodas, no me acuerdo si le llaman elopement o algo así, esas bodas que vienen extranjeros a casarse y se hacen grandes eventos o cosas por el estilo, son más de escalas de eventos grandes hay en Bariloche y capaz acá en Bolsón es más el vecino que se casa y necesita unas claro, flores que sí, cuando surge es hermoso, pero es más chiquito. Sí. claro, claro. Y quizás tampoco sean así tan de decorar, o es muy baja la escala no sé, en un hotel, en Claro, la sí, sala de sí, sí. estar, o sea, claro, es muy baja escala en Sí, ese caso. sí, sí, totalmente, sí. Pero bueno, lo que está bueno es que eso, así como es diversidad de especies, diversidad de tareas y entre todas vamos haciendo el proyecto. Una parte se va a ramos y la mayor parte se va a semillas, que bueno, tenemos otro proceso como de limpieza, calidad y demás, pero después es algo que se puede ir administrando, se almacena más fácil y se puede acceder a sitios más lejanos de nuestro pequeño pueblo, ¿no? Así que bueno, estuvo Claro. lindo. De ¿Y, todo un y, mundo ahí. y cómo es el proceso o sea, describime si querés elegir una planta, eh, cómo haces para lograr llegar a la semilla y después en realidad esa semilla luego comercializarla, todo el Eh, proceso. Hay algunas plantas que son muy sencillas, en las que tienen frutos que se llaman dehiscentes, que son frutitos que se abren y que si uno las vuelca sobre un balde o el elemento de cosecha que uno tenga, ya se desprenden. Esas son más sencillas. Esas se cultivan, se les hace un manejo, se las observa que estén bien, siempre se eligen los individuos sanos y bien desarrollados, se tiene un punto óptimo de cosecha y cuando se cosecha después se pasa por viento y zaranda, pero más que nada como por un criterio de calidad. Esas son las más simples, por ejemplo, una amapola. Pero después hay otras que las semillas están retenidas en estructuras un poquitito más duras o que están cerradas. Entonces como que hay que romperlo para acceder a esa semilla. En ese proceso de rotura es lo mismo que con un cereal, por ejemplo, una trilla. Quedan mezclados los granos o las semillas con restos de material vegetal. Entonces, Simón, que es mi ángel de la guarda, mi marido, que es el inventor, hizo a pequeña escala una trilladora que funciona como motor a explosión en la que, parecido a cereales, algunas plantas que las cortamos, las secamos al aire un poco, o ya a veces están secas sobre la misma planta, se arman gavillas, se trilla y queda esa mezcla de material que serían como las impurezas y las semillas, que luego se pasan por procesos de zaranda con distintos grosores y viento. Entonces, vientos más por peso específico y bueno, las zarandas por tamaño. Se van haciendo los procesos, digamos, necesarios para ir quedándose con la semilla limpia y también con la semilla llena, porque parte de esas flores, va, como cualquier cultivo, puede tener porcentaje de semillas vanas, semillas predadas, que en general son más livianas. Entonces, en ese proceso ya nos sacamos de encima esos problemas y queda la semilla prácticamente limpia, lista para empaquetar. Entonces, como están listas para empaquetar, por ejemplo, eso que estoy contando, tranquilamente podría ser una flor muy común de aspecto silvestre que se llama Centauraceanus, que usamos mucho acá, que de hecho es una flor comestible, se está usando también en blend de té. Una vez que está la semilla limpia, en general lo que hacemos para la mayoría de las especies son pruebas de germinación sencillas,
eh, que se puede, poniendo un número conocido de semillas en condiciones determinadas, se ponen a germinar y se obtiene el porcentaje de germinación para estar tranquilos de la calidad de lo que se está ofreciendo, ¿no? Esos son como los protocolos básicos así de producción. Algunas semillas son un poco más complejas, pero casi que no las trabajamos, en las que tienen dormancia, que son como mecanismos que tienen las semillas para protegerse de germinar en condiciones que no son adecuadas. Mm, Entonces a veces eso cuesta un poco más por técnicas de germinación sencilla y eso se pueden hacer claro, otras técnicas directas. Por ejemplo, la mancay, que es una plantita que está acá del sur, muy conocida, muy querida, justamente en mi trabajo de posgrado que yo la estudié, lo que hacía era cortar la semilla bajo lupa y evaluar la calidad del embrión. O sea, se ve la turgencia del embrioncito que se ve blanco y se ve cómo están los tejidos de la semilla, pero para nivel producción no es tan práctico, ¿viste? Entonces claro, tratamos de trabajar con especies con las que se puede, con las que se puede tener ese dato de porcentaje de germinación que es lo más directo. claro. Bueno, un dato para la gente que escucha es que la semilla vana es la semilla que no va a germinar. Sería como Exacto. Lo que vacía, digamos. tratamos es que, o sea, lo que pasa mucho en semillas es que como es algo casero, a veces uno piensa que va la plantita, agarra una o dos plantitas y le cosecha así tal cual como está, lo seca y lo mete en un sobre y es para vender. Lo que tratamos nosotros a pequeña escala es a darle seriedad al proceso. Entonces, de que todas esas cosas que pueden tener como de impurezas o de semillas que no van a germinar, nosotros las filtremos en el camino y bueno, otra cosa importante para cuando uno compra semillas a veces es el tiempo desde la época de recolección, ¿no? Porque hay muchas semillas que tienen viabilidad de 2, 3 años o que va bajando ese porcentaje de germinación. Son todas esas cositas que hacen a que uno compre más tranquilo el sobre de semillas cuando bueno, uno sabe que las personas que están dedicadas a eso están concentradas en, aunque no Sí, sea una gran empresa, tratar de, sí, desde lo casero hacer lo mejor posible. Y tenemos excelentes resultados, por suerte, la germinación siempre es muy buena. Y lo que a mí me deja tranquila también es que nosotros usamos nuestras propias semillas para resembrar todos los años y las veo cómo funcionan, ¿no? claro. Entonces ahí yo me evalúo en la Sí, sí. práctica que las semillas sean funcionales, Sí, porque sí, depende, ahora depende de ello, claro. excepto las nuevas que sumamos cada año, ¿no? Sí, Y sí. capaz que hay un tip les paso por si les gusta la jardinería y quieren cosecharse en el jardín, una cosa importante, además de elegir los individuos sanos, los individuos más lindos, como pasa en verdura, ¿no? No comerse todos los tomates más ricos y después dejarse los que maduraron al final Mm, para cosechar. Además de eso, de la selección de buenos individuos, traten siempre de cosechar de muchas plantas, porque lo que uno apunta, ¿no? Aunque sea a pequeña escala, cuando cosecha semillas es que esté respetado eso de la diversidad genética. Entonces, cuando haya muchos individuos, Eso te iba a preguntar. tenemos más chances de que esas plantitas no tengan problemas como la endogamia. ¿Vieron lo que pasaba con las familias de los nobles que se casaban entre primos? Iban teniendo a veces enfermedades raras que les aparecían. Bueno, entonces eso que uno a veces estudió en la secundaria en biología, eso mismo pasa en la naturaleza para cualquier proceso de reproducción sexual. Entonces lo que uno busca justamente para tener plantas más resilientes y con más diversidad genética, es, aunque lo hagas a pequeña escala, tratar de elegir la mayor cantidad de individuos posibles para no ir cada vez achicando más el pool De de genes. diversidad. Yes. Claro, justo te iba a preguntar eso porque vos estabas comentando que guardabas semillas para tu resiembra y yo te iba a preguntar, digo, ¿no hay un problema ahí con la diversidad genética? No, yo a Eh, veces lo que hago, que igual me viene bien, es incorporar semillas que me dan otros productores, colegas, jardineros, amigos, y ah, también con eso voy cayendo. Eh, por las dudas, diversidad, y las incorporo. En algunas especies es más fácil que otras. Vieron que hay como diferencias entre esas especies en las que tienden a ser más como polinización cruzada. Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero eh, digamos que hay plantitas que no dependen tanto de los cruzamientos como otras. Y eso también a veces ayuda para mantener las variedades puras. claro. Sí, siempre está bueno eso, apuntar a la diversidad y sumar otros productores o de casas grandes de semillas para
para tener en cuenta esas cositas. Sí, para mantener y tener vos la seguridad de que vas manteniendo esa diversidad que después no Mm, te perjudique, porque me imagino que también, bueno, imagino además es así, en la diversidad también aumenta la resistencia de enfermedades, que si sí, te concentras sí, en sí. un mapa genético que puede tener cierta susceptibilidad a, no sé, las enfermedades de las flores, pero me Sí, imagino, o no sé, resistencia a los pulgones o lo que sea, sí, sí. así. Bueno, y bueno, ya contaste todo lo que es el proceso de obtención de semilla, que me interesaba mucho porque por esto que vos mismo decías después, uno dice, bueno, flores, juntar la semillita, y cuando no se conocen los procesos, siempre, o sea, en cualquier actividad, es fácil que uno piense qué fácil que es ir Y y qué caro que lo juntar. cobra. Claro, también, tal cual, es la típica, ¿viste? O con cualquier trabajo artesanal también. No sé, cuando trabajan con madera, sí sabes qué caro que es, pero vos no sabés cuánto trabajo tiene detrás. Entonces, Sí, además justamente viviendo en el sur hay muchas plantas que tienen muchas horas de mano de obra de estar tapándolas de las heladas, yendo, viniendo, entrando claro, bandejas, sacando bandejas, infraestructuras de camas calientes, invernaderos. Mucho de lo que se hace para poder adelantar la temporada es eso, trabajar en invernadero, trabajar con sistemas de camas calientes. Nosotros usamos por resistencia, otros lo usan camas calientes con termotanques y agua, ¿no? Pero bueno, toda esa infraestructura que uno necesita para acompañar a las plantitas para que sobrevivan. Por ejemplo, la primavera pasada fue bravísima. Hasta noviembre tuvimos hasta incluso algunas nevadas en la montaña, entonces todos esos meses en los que como productor estás ahí en jaque, teniendo que preparar todos los plantines para la temporada, mucho lo que se hace como te comentaba, es anual, hay que darlo todo, hay que darlo todo. Túneles, construcción de tela antihelada, sistemas de riego para plantines que ya están a campo por si hace frío. Bueno, todo eso que uno hace para que el cultivo prospere, ¿no? No es como algo que uno siembra y no tiene mucho manejo hasta la cosecha. Son claro. cultivos de mucho manejo. El Eh, tutorado, las podas, bueno, todo, todo, Esa todo va sumando. era la siguiente pregunta de cuándo comenzaba o cuándo comienza en realidad la temporada en primavera. Y nosotros tratamos de arrancar algunas flores, las más de ciclo frío, podemos arrancar como muy temprano, algunas en agosto, septiembre, pero la mayoría, el fuerte de siembra, es entre octubre y noviembre, acá, de las flores que nosotros hacemos. Es muy condensado. Fin de septiembre hasta, sí, hasta fin de noviembre máximo, porque vieron que las flores, como cualquier cultivo, tiene sus días de maduración desde la época de siembra hasta la cosecha. Y como nosotros tenemos ciclos muy cortos de cultivo y ya hacia marzo empezamos a tener las primeras heladas fuertes a veces, a fin de marzo, no podés atrasarte mucho más tampoco de esa fecha de siembra porque te, te, te zafás de las heladas de primavera, pero te encontrás con el ciclo sin terminar con las heladas de inicio de otoño. Entonces en esa ventanita hacemos todo. Sí, mucho se Todo siembra. concentrado. Mm. Sí, Ahí muy es donde, concentrado. perdón, ahí es donde aplicás lo que decías de cama caliente. Sí, nosotros, por ejemplo, dalias, que son flores de ciclo bastante cálido, y algunas tandas las hacemos por semilla, porque siempre estamos investigando ahí opciones por semilla, y a veces también adelantamos los primeros bancales que son a partir de tuber, o sea, de las papitas, las famosas papitas, que es más algo vegetativo. A veces las nuevas tandas que compramos ya en agosto empiezan a brotar, porque en zonas de Buenos Aires se plantan en esa época, y nosotros las adelantamos en cama caliente en macetas y después van a campo, capaz que a fin de octubre. Así que también usamos las camas calientes para eso. Y mucho nos ayuda para empezar a hacer almácigos para que tengan temperatura estable las semillitas para germinar y que no tengan tanto esta la amplitud térmica de que a la noche baja mucho la Mm. temperatura y que todavía hay riesgo de heladas. Entonces nos ayuda un montón a empezar, sobre todo la fase de empezar los plantines en cama caliente y después, bueno, pasar una fase de invernaderos a veces con túnel antihelada, después se van aclimatando sin la tela antihelada y después van a campo. Y a campo a veces también les tenemos que hacer un túnel con tela antihelada. Y una vez que están ahí, dependiendo cómo venga la primavera, ya son plantas guerreras, ya se aguantan lo que venga. Se Y adaptaron. se va mejorando el tiempo. Sí, ¿Y sí, cómo sería sí. ese túnel antiladas que comentás del invernadero?
un En el tipo de sí. invernadero tenemos las camas calientes armadas como con unos fierritos en Ujú, los que usamos hierro de construcción, no me acuerdo bien qué, pero uno que más o menos se puede bueno, arquear, mm, y le ponemos manguera, o sea, está recubierto el hierro de construcción con manguera, entonces sobre esos fierritos usamos los arcos y sobre la cama caliente y sobre eso se pone la tela antihelada. Y ah, esos mismos fierritos con mangueras, pero en otros tamaños, tenemos afuera con el ancho de los bancales de cultivo y los ponemos cada cierta distancia y tapamos o con tela antihelado o con nylon afuera. Es tal bastante cual. simple, pero funciona bien como un microambiente. No es tan importante como tener infraestructura de invernadero, pero sirve como algo intermedio. Y el Claro. invernadero le da doble capa, ¿no? Porque está el invernadero y a su vez adentro a veces están en un túnel. Sí, pues me imagino que con tanto frío, acá yo estoy con frío y estoy en provincia de Buenos Aires, no quiero ni saber lo que debe ser allá. Y estos días Eh, estuvo helado. sí, me imagino. Claro, esas plantitas que tienen un ciclo de otra región, sí o sí tienes que hacerles toda esa protección para, como decías vos, para Sí, achicar. es parecido a, no sé, los verduleros que nos estén escuchando, cuando uno está salvando sus plantitas de tomate, de morrón, cuando vive en lugares más fríos, ¿no? Claro. En algunos cultivos, y otros no tanto. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque damos cursos, que está bueno tener un buen porcentaje de flores o de tus cultivos que sean tus caballitos de batalla, que más o menos anden bien para tu zona y que no haya que hacer tanto arte para tenerlas vivas. Y después tener tus caprichitos, ¿no? En nuestro caso, como que los caprichitos son esto, las flores más de ciclo cálido, más sensibles a heladas, que tenemos que cuidarlas mucho y tenemos que ser muy justo la época de esto de germinación y de cultivo en la ventanita mejor de nuestra temporada, y le tenemos que hacer todo esto. Y después hay otras que no, hay otras que por suerte se aguantan heladas leves siendo plantines chiquitos y nos dan un poco más de margen. Incluso varias las podemos trabajar de siembra directa en el suelo una vez que preparamos la tierra en líneas y después se ralean y ya el cultivo ya arranca afuera. Así que bueno, también en esto de la diversidad no se satura de todo tanto el espacio de infraestructura, ¿no? Porque llega un Claro. momento en que el espacio cerrado es limitado, más en Mm. proyectos chicos, entonces hay que diversificar estrategias. Y además también me imagino que necesitarás diversificar tu trabajo, porque Sí, yo no hago puedes estar, todo. claro, no puedes estar concentrada en un solo tipo de No, trabajo porque no. no te alcanzaría el tiempo, aparte de las No, horas no, de la luz. producción es una parte y que yo al principio no consideré mucho tiempo, es esto, creación de contenido para redes, contacto con los clientes, armar los despachos, eh, como soy la CEO, la de marketing, La la productora, productora. y sí, por momentos la temporada se te viene encima y te atrasas con las cosas, o el clima te pone en jaque, así que bueno, no te aburrís nunca, pero a veces yo me río porque dicen, ay, vos vivís ahí, acá más que decir en el campo, dicen en la chacra, toda tranquila, con la montaña, los pajaritos, sí, la verdad es Qué hermoso, lindo el pero campo, no te también nos estresas nunca. estresamos. Vos con la helada. También nos estresamos, sí, los pequeños productores porque somos muy multitasking. Sí, sí, aparte Me ves que encanta, se pero viene la helada tardía y estás ahí corriendo para todos sí. lados. Sí, además hay cultivos que estamos ahí siempre en la duda, ¿viste? Porque en la huerta, por ejemplo, que nosotros siempre cultivamos nuestro propio alimento, capaz que al zapallo o al maíz ponemos aspersores las noches de helada en las que todavía se están desarrollando, pero hay flores en las que el riego por aspersión tampoco le es muy amigable, Mm, menos a fin de temporada, que le puede promover algunas enfermedades, o bueno, las dalias tienen tallo hueco y si justo estuviste podando para flor de corte, va a la papita, va al tuber, entonces bueno, nunca sabés bien qué es lo mejor, ¿viste? Si mm, tapar, si regar, si qué. Entonces, como esos momentos de helada son adrenalínicos. claro. Sí, mucha decisión. Pero bueno, siempre algo sobrevive y vamos aprendiendo año a año, ¿no? Qué cultivos van mejor, qué hacer en más superficie, qué hacer más chiquitito. Porque la semilla, la verdad que para la escala que nosotros trabajamos no necesitamos tanta superficie por especie, entonces eso también. Al principio yo sembraba bancales gigantes de Mm. cada cosa. Después me fui dando cuenta que para el mercado que nosotros teníamos podía ser menos superficie y más especies, que era más interesante, y bueno, ahí uno va acomodándose. Mm.
claro. Bueno, vos recién mencionaste contenido de redes. Estás en Instagram, ya la hemos comentado. Tenés Mm. una presencia fuerte ahí con tu cuenta Jardines de Patagonia, que después la vamos a mencionar. Ah, Eh, dale, dale, después la ponemos. y recién mencionaste que das talleres. Sí, damos cursos online, que la verdad que ha sido una hermosa experiencia. Yo soy bastante maestra ciruela, digo siempre. Soy de familia en que varios eran docentes, y mis abuelos eran docentes y nos gusta mucho enseñar. Y a medida que la gente me iba preguntando y que notaba que había muchas dudas, muchas ganas de empezar, pero a veces eh, a- cuando a uno le gustan las plantas y está empezando, muchas veces lo que hace es comprar una planta en el vivero, ponerla en el jardín y cuidarla, ¿no? Pero cuando uno quiere arrancar de cero, hacer una planta a partir de semillas tiene un montón de cositas que te cuesta, lo que te ponen ahí un poco en duda. Entonces, me surgían muchas consultas de eso, de Instagram y demás, y decidimos hacer un curso como de introducción a eso, a la producción de flores para tu propio jardín. Algunos proyectos productivos también se sumaron, pero bueno, en general tratamos de que sea algo introductorio porque arrancamos de cero, vemos cosas de botánica, vemos cosas un poco como de estilos de jardines y nuestro concepto de jardín, suelos, obviamente que no es la materia de edafología, ¿no? Pero vemos suelos, vemos algunas cositas de compost y bueno, después nos vamos metiendo en los distintos grupos de flores y sus formas de propagar, sobre todo a partir de semillas, que es lo que más hacemos. Y es muy interesante, es muy lindo, pues se construye a lo largo de muchos meses, se trabaja en grupo, a pesar de que estamos lejos. Siempre hay algunos que viven cerca entre sí que se pasan sus tips de los problemas que tienen y la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Y bueno, el que hicimos de muchos meses seguidos, esta es la segunda edición de este año. Así que hacemos ahí encuentros por Zoom y después trabajamos con otras estrategias ahí de material complementario y demás. Y bueno, hermoso, sí, muy lindo. Muy, muy completo por lo que me estás contando, ¿no? O sea, yo lo había visto así de pasada, no pregunté ni nada. Ya te digo, ya por el momento renuncié a las plantas, Claro. pero no me imaginé que era tan profundo hasta el punto de ver botánica, ecología, más allá de que sea a Sí, nivel obviamente que general, básico. a escala de alguien que nunca lo vio, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí, me parece interesante eso, pararse frente al jardín, sabiendo que uno está trabajando en un ecosistema, sabiendo que la base de todo es el suelo y que las plantas son mucho más que una flor bonita, ¿no? Entonces irse metiendo un poquito más en las estructuras, ¿no? Vemos fisiología en profundidad, pero sí eso, por ejemplo, esto, hacer, si uno va a hacer plantina a partir de semilla, ¿qué es la semilla? Cuáles son algunas plantas que necesitan requerimientos pregerminativos, familiarizarse, ¿no? Con estudiar una especie, porque muchas veces uno compra semillas al tuntún o plantas, ¿viste? Que te Mm, gustaron, y y no, un poco la preguntar. idea es que se lleven herramientas de estudiar la especie antes de elegirla, a ver si va con su clima, si va con su suelo, con el tiempo que le pueden dedicar, si es una planta que está más o menos en sus posibilidades de empezar a germinar si recién están empezando o si es una planta más difícil, bueno, todo eso. Que se puedan ir armando sus propias fichas de cultivo y sus propias estrategias en el jardín nos parece interesante. Así que bueno, la verdad que se va diversificando la tarea entre eso y el turismo en verano ya estamos completos. No quiero meter más nada por un tiempo. Hasta el año que viene que se te ocurra otra idea. Sí. Porque después el problema es que no tengo a quién delegarle, entonces digo, ¿para qué me metí en esto? Pero No, bueno, hermoso, sí, se nota que una haces gran ayuda. todo. Y se nota que haces todo con pasión, porque se nota en cada palabra que decís, en todo lo que explicás. En el taller me imagino que debe ser un gusto tomarlo. Yo te escucho y ya me dan ganas de tomarlo. Ay, qué linda, gracias. Yo me río porque la vuelta de la vida, yo empecé a estudiar biología porque me gustaban las plantitas y hoy en día ya me fui del CONICET, me fui de todo lo que es el ambiente académico y sigo trabajando con las plantitas. O sea, eso nunca cambió. Y La bueno, vuelta de pero la vida me trajo al principio que yo empecé en un curso de jardinería que me fascinó y a partir de ahí decidí que quería estudiar biología y bueno, volví a jardinería, volví al origen. pero con los conocimientos aplicados de la biología. Sí, la verdad que está bueno el método que te da una carrera científica, a pesar de que a veces se sufre mientras uno lo va transitando, después para aplicar en un proyecto, un emprendimiento, agradezco muchísimo lo que aprendí. Y un carrerón además. Sí, es linda la biología. Ah, Siempre, bueno, siempre me gustará en mi corazón.
Así que bueno, se nos está terminando el tiempo, no sé si querés agregar algo Bueno, más. no, la verdad que gracias por el espacio. Me encanta que haya espacios de esto, ¿no? De que resignifiquen el trabajo en el campo, que es tan importante. Lo que uno se acerca a una verdulería a comprar una lechuga, ¿no? O el paquete que te viene de harina, estar consciente de que hay alguien que lo está produciendo en algún lado y darle ese valor me parece que es interesante y una de las patas importantes para que todos entendamos el valor que tiene es que haya difusión. Así que te felicito por tomar esa posta. Bueno, muchas gracias. Sí, siempre fue esa mi idea y por eso también voy buscando producciones que no sean tan comunes, llamémosle, de cosas que uno a veces no se pregunta siquiera cómo se produce y otras veces uno dice, ¿y cómo harán para hacer la semilla o cómo harán para cultivar la palta? Entonces trato de buscar Totalmente. ese tipo de producciones no tan populares, llamémosle, eh, Claro. bueno, para la curiosidad o para despertar la curiosidad. Sí, y si hay jóvenes personas que están pensando en empezar un proyecto y producir, aunque sea producir su propia huertita en el patio de atrás, vívanlo, experimentenlo, porque la alegría que da ver el proceso de cultivo de cualquier planta es maravilloso y la naturaleza es muy generosa, siempre te da mucho más allá de la energía que vos le puedas poner. Es muy lindo, se los recomiendo, aunque sea de una platita en el balcón, unas flores en una maceta o Sí, una tal huertita. cual. Iban, empiecen y también confíen en que mucho del conocimiento para lo que es cultivo es la observación y la prueba y error. Entonces, más allá de que también hay que empezar a poner las manos en la tierra y hacerlo. A partir de ahí realmente le surgen las dudas concretas para capaz sí estudiar sobre algo que les falta o algo que observan en la planta que les está diciendo que está amarillo, que tiene un puntito, pero en esa interacción de la observación y la prueba y error es que todos hacemos agricultura, así que al fin y al cabo, si hay alguien que tiene afinidad por las plantas, anímese que no es tan difícil y siempre va a haber alguien que les dé una mano en algo Tal cual. que les Bueno, dificulte. y si alguno se interesa en el taller y el podcast lo escuchan directamente en Spotify, nos contactan o a mí, o bueno, Jardines Patagonia. Jardín de Campo Patagonia es En el campo nuestro Instagram y Instagram. al mail nos pueden escribir a jardinecampopatagonia@gmail.com. Listo. Y si no nos Excelente. contactan a Zona Campo o a mí, y les pasamos el contacto. Bueno, muchas gracias. Un Muchas gran gracias, saludo Piren. y a cuidarse del frío. Sí, vos también. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.